Voz en Alto, porque todos queremos escuchar y ser escuchados. Radio abierta e inclusiva. Conducido por Mariela Chino y Jabo Rap. Críticas y propuestas en un mismo espacio. Los que dan la fuerza y levantan la voz en alto. Muy bien, pues ya estamos de vuelta. Y digo de vuelta porque técnicamente nunca nos hemos ido. Vaya la redundancia. Pues bienvenidos a todos los que ya nos están sintonizando. Esto es Voz en Alto Radio, en un programa especial, el cual pues está cargado de muchísimos invitados. La verdad es que María no se lució, dijo: Javier, yo quiero tener aquí a una legión de gente con conocimiento amplio que nos pueda compartir el día de hoy su opinión acerca de un tema bien importante, María, ¿verdad? Así que bueno, pues saludemos al auditorio que ya se encuentra por acá. Así es, muy buenas noches a todos. La verdad, siempre es un gusto poder compartir este tipo de espacios con todos ustedes, con nuestros invitados y con aquellos que nos ven a través de esta pantalla. Saludo con mucho gusto a todos aquellos que nos ven y nos observan a través de este subprograma Voz en Alto Radio, en la sección de política, controversias, los otros diálogos. Y bueno, los invito a que nos escriban si tienen algún comentario, alguna pregunta a nuestros invitados. Nos encuentran en nuestras redes sociales como Voz en Alto Radio. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y pues bueno, Javier, así tú lo has comentado, tenemos ahora sí grandes invitados que podrán compartir pues su experiencia a través de este tema que para nosotros nos parece muy importante, que es el horizonte de los nuevos partidos políticos rumbo a las elecciones del 2021. Así es, así que bueno, como ya lo mencionó María, yo solamente quiero recalcar a la gente que ya nos va, bueno, que nos está sintonizando y a la que se vaya sumando, pues bueno, se le hará nuevamente la invitación. Coméntenos acerca del tema, cualquier comentario que quieran hacer, cualquier pregunta. Creo que tenemos un panel de invitados bastante nutrido en este tema que vamos a tocar el día de hoy, entonces no lo duden, comenten a través de las redes sociales y preferentemente sobre la transmisión que tenemos el día de hoy en Facebook. Así que bueno, yo cedo micrófonos para que María comience a presentar a los invitados y pues entremos en materia porque se nos va el tiempo en tele dicen que es caro, no sé cómo es en internet, pero me imagino que va por ahí también, ¿no? Es mucho más caro, de hecho. Sí. Y bueno, hoy estamos totalmente en vivo, jueves 10 de septiembre, son las 8:04, así es que los que se están conectando los saludamos igual con mucho gusto. Y bueno, no quisiera hacerla de emoción, como dicen, así es que vamos a lo que nos truje. Muchísimas gracias a los cuatro, gracias por aceptar esta invitación a su programa Voz en Alto Radio, y el día de hoy estamos haciendo un webinar, una mesa de debate, y por eso el día de hoy nos acompaña Héctor Fuentes. ¿Quién es Héctor Fuentes? Bueno, pues aquellos que no lo conozcan, Héctor es un podcaster y también es un analista político de México. Héctor, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y bueno, por formar parte de esta mesa de debate. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, también está con nosotros Jesús Murillo, desde las tierras de Aguascalientes, así es que iba a decir que estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, pero bueno, Jesús está desde Aguascalientes, así es que saludo con mucho gusto a Jesús Murillo. Él estuvo o está participando en esto estatal electoral de Aguascalientes y es consultor en materia electoral y comunicación política. Jesús, muchísimas gracias por estar en este espacio. Gracias a ti, María, y gracias a toda tu audiencia. Muy buenas noches. Gracias. Y también está con nosotros Luis Hurtado, es un analista político y director de la consultoría Comunicación Política Aplicada. Además es un compañero que estuvimos estudiando juntos en la especialidad y la verdad es que es un compañero crítico y por eso es que está con nosotros el día de hoy. Gracias, Luis. Yo sé que tienes tu agenda súper apretada, pero bueno, gracias por haber aceptado estar en esta mesa de debate. Al contrario, María, un gusto estar contigo y con tu audiencia. Y bueno, Isidro Navarro, ustedes seguramente ya lo conocen porque ha estado en diversos programas participando con nosotros en otros temas. Así es que, Isidro, no necesitas presentación, pero bueno, yo te presento esta vez. Es maestro en antropología social y bueno, es un estudioso de la cultura política y sobre todo de la participación ciudadana. Así es que, Isidro, una vez más, muchas gracias por estar en este espacio. Buenas noches. No, pues gracias por dejarme estar aquí una vez más y las que se puedan.
Muchísimas gracias. Y bueno, pues ahora sí iniciamos esta mesa de debate, no sin antes comentar a toda nuestra audiencia por qué es importante este debate y este tipo de temas que se platican, que se dialoguen. Sobre todo porque, como ustedes saben, y aquellos que no conocen, les comento, el lunes inició formalmente el proceso electoral 2020 y 2021 y promete ser como el más grande y el más complejo. Seguramente nuestros invitados nos dirán a qué se refiere el más grande y el más complejo, que el anterior justamente el proceso electoral del 2018. Y creo que una de las razones evidentemente es que se desarrolla en medio de esta contingencia sanitaria, en medio de esta pandemia, y pues y la otra pues tiene que ver con esta implementación pues en todo el territorio nacional. Creo que es importante mencionar que participarán en su desarrollo pues las 32 juntas locales, juntas distritales, organismos públicos electorales, distritales, municipales, etcétera, funcionarios electorales, evidentemente los ciudadanos que son los que van a votar, próximo 6 de junio del 2021, y hay 21.368 cargos a renovar a nivel local y federal. Creo que eso es también muy importante que ustedes sepan. Es decir, en 15 estados se elegirán gobernadores y 30 renovarán ayuntamientos y alcaldías. Creo que en todas las entidades también se elegirán diputados federales, que son los 300 que renovarán la Cámara de Diputados. Y para el caso que nos corresponde, es decir, a los chilangos, es decir, a los de la Ciudad de México, pues bueno, podremos elegir alcaldes y diputados locales. Así es que creo que estas elecciones son muy importantes y justamente por eso queremos aprovechar este espacio y aprovechar a los invitados que discutiremos más allá, no solamente de este proceso electoral que se aproxima, sino que también tiene que ver con el desarrollo y con el registro de estas asociaciones que pues formarán parte ahora de esta boleta electoral para contender ahora ya como partidos políticos. Así es que pues bueno, iniciamos esta mesa de debate con las siguientes preguntas. Así es que, insisto, si tienen alguna duda, alguna pregunta, lo pueden escribir aquí en redes sociales y con mucho gusto nuestros invitados podrán responder a cada una de sus inquietudes. Así es que, sin más preámbulo, quisiera hacerles la primera pregunta. ¿Qué significa para ustedes en términos simbólicos, porque en la política hay cierto misticismo, ¿por qué no? Y también en términos reales, ¿qué significa para ustedes las próximas elecciones en medio de esta pandemia y seguramente en medio también de la gestión de este gobierno con 2 años en el poder, ¿no? Recordemos que apenas el 1 de septiembre Andrés Manuel ofreció su informe presidencial. El mismo gobierno que se ha dicho ser a sí mismo un gobierno abierto, incluyente y democrático. ¿Qué opinan ustedes? No sé, Luis, Héctor, alguien que quisiera como... Me gustaría tomar la palabra, sí. A ver, Luis, te escuchamos. Bueno, primeramente estamos en un proceso electoral complejo, sí, como lo acabas de decir, María, por la coyuntura actual que estamos viviendo. Es la primera vez en la historia democrática de México, de la transición, que vivimos un proceso de una pandemia. Ciertamente en el 2009 ya habíamos vivido con el H1N1 un proceso parecido. Sin embargo, este proceso no duró tanto tiempo como sí lo duró el del COVID-19. Y aparte de eso, la coyuntura no solamente ha sido regional, como sí lo fue en el caso del H1N1, sino que en este caso COVID-19 ha sido un fenómeno internacional. Por esa parte es un proceso electoral distinto y por lo tanto también lo lleva a sus complejidades. ¿Por qué? Porque esto conlleva a diferentes estrategias de carácter no solamente comunicativos electorales, sino también de organización de un proceso electoral como el que vamos a vivir el 2021. Como bien señalas, es el proceso electoral más grande en la historia del país, sí. Cada proceso electoral federal tiende a ser el más grande porque crece el número de personas que tienen derecho a voto, y al crecer el número de personas que tienen derecho al voto, pues crece el número de casillas que tienen que instalar y por lo tanto el padrón aumenta y bueno, toda la complejidad que conlleva.
Y esto lo vinculo con lo anterior, que tiene que ver precisamente con el caso de la coyuntura del COVID-19. Organizar un proceso electoral en el cual pues tengas que reclutar a las personas, a los ciudadanos que en primer lugar tengan que operar o gestionar toda la instalación de casillas, pues es complejo en su totalidad. Si de por sí es complejo en ámbitos tradicionales o normales, ahora con la coyuntura del COVID-19 pues lo vuelve mucho más complejo. Y aparte de eso, estamos viviendo fenómenos coyunturales ajenos a México, en el cual pues varios países han recurrido al voto electrónico o al uso de otros aditamentos para que la gente participe, como es el caso de Perú, como es el caso de República Dominicana, como otros que se han dado a lo largo de este 2019. En Estados Unidos, de hecho, Donald Trump está criticando bastante esa iniciativa por parte del Congreso de buscar que las elecciones el supermartes de noviembre de este año sean por la vía del correo postal. Entonces, bajo esa lógica, pues es un proceso electoral pues sumamente complejo, porque aparte de eso, si se adecúan ciertos lineamientos en la ley electoral que permitan hacer voto, digamos, a distancia, pues tiene que haber ciertas reformas, tiene que haber cierto cabildeo entre los mismos partidos, y esto va a llevar precisamente a algo que no debemos de dejar de lado, que es el famoso fenómeno de las elecciones, el fraude electoral. Si ese famoso fantasma recurren, digamos, al voto electrónico o al voto a distancia, o no se logra cubrir, digamos, en su totalidad todas las casillas, pues es un fantasma que indirectamente puede estar ahí presionando las autoridades electorales, y por supuesto es un arma que van a utilizar muchísimos de los partidos políticos que van a contender en la próxima elección. En ese sentido, pues ciertamente nos estamos enfrentando a un proceso electoral complejo, a un proceso electoral que va a llevar a lo mejor otras dinámicas distintas. Ahorita no me meto en el terreno electoral, simplemente en el terreno institucional, y en ese sentido vamos a ver a lo mejor coyunturas distintas y también fenómenos de comunicación política institucional distintos. ¿Tu micrófono? Estas elecciones evidentemente tienen grandes complejidades y dimensiones, ¿no? Uno lo acabas de comentar a nivel institucional y también a nivel coyuntural, como es la parte de la pandemia. Y algo que justamente es parte de este programa es los partidos nuevos. O sea, ¿cuál es el rol que ocupan los nuevos partidos políticos? Porque si es que se aprueban o se registran estos por parte del Instituto Nacional Electoral, contendrían en la boleta con el resto de conjunto de otros partidos políticos nacionales existentes, como es Morena, como es el PAN, como es el PT, como es Movimiento Ciudadano, PRD, PRI, etcétera. Y a esto voy con hacerles la siguiente pregunta. ¿Cuáles son estas reglas institucionales? Es decir, ¿cuáles son estos lineamientos? ¿Cuál es esta normatividad respecto al registro de estos nuevos partidos políticos? ¿Y cuáles son estas reglas no institucionales de acceso al poder político? Porque en este contexto, en esta coyuntura, se habló mucho en redes sociales y en la televisión de que un partido político en particular, México Libre, que lo asociamos a Felipe Calderón y a Margarita Zavala, había un gran descontento de parte de la ciudadanía de que se aprobara, pero bueno, hubo buenos ánimos del fallo del Instituto Nacional Electoral, pero también es importante que a veces el registro de estos nuevos partidos políticos puede ser dos cosas. La primera es que solamente se preocupan por permanecer en el poder, y la otra también es una estrategia, una herramienta más de acceso al poder político. Más allá de esto, ¿cuáles son estas reglas institucionales que evidentemente existen? O sea, no nada más se registra y se crea un nuevo partido político, hay ciertos lineamientos, ciertos requisitos que se tiene que cumplir ante el Instituto Nacional Electoral, que seguramente están leyes secundarias, etcétera, pero también es interesante conocer cuáles son estas reglas no institucionales, es decir, cuáles tendrían que ser estas alianzas, estos encuentros, estas desbancadas, este financiamiento ilícito, etcétera. ¿Podrían platicar un poco más al respecto de esto?
Yo quisiera responder esto antes de que seguramente Jesús pueda hablar más sobre la parte institucional, pero creo que esta pregunta que haces se liga con la anterior y con lo que Luis Ángel estaba comentando. Desde el punto de vista no institucional, yo creo que sobre todo hay que pensar el siguiente proceso electoral en términos de los retos que enfrenta la administración actual y la coyuntura que se presenta para la sociedad. O sea, es un gobierno federal que promete un cambio de régimen que en sus términos y en sus planteamientos lo está modificando, pero que justo con esto que Luis Ángel decía, como mencionaba sobre el COVID-19, pues se le presentan diferentes escenarios que no estaban considerados ni en su programa de gobierno, ni tampoco pues en los planes de acción, ¿no? Es un gobierno que promete la refundación de la política, con un partido que promete la refundación de la política, pero que al mismo tiempo pues se ve envuelto en una serie de disputas, lograr acuerdos para tener la dirigencia de un partido. Y en ese sentido, el hecho de que solo un partido político se haya registrado como novedoso presenta también una posible transformación en los escenarios. O sea, los partidos que hay ahorita pues no son una competencia real, digamos, en términos de discurso, en términos de legitimidad, en términos de captación de votos, si lo quieres ver así. Y la otra parte que es importante, yo creo, mencionar, tiene que ver con esto que rescatabas al inicio. O sea, son 15 elecciones de gobiernos locales, más las municipales que se añadan, y diputaciones locales y diputaciones federales. Entonces, hace rato yo pensaba que una de las dificultades para pensar justo o para reflexionar en torno a este proceso electoral que viene, tiene que ver con la tendencia general de los analistas políticos y pues de las opiniones que generamos desde la ciudadanía a ver los procesos en términos macro, digamos. O sea, pensamos que la democracia se construye en términos macro y entonces pues como hay una alternancia en el gobierno federal, pues eso significa o puede significar democracia. Pero lo que pase en los estados tiene que ver o va a tener mucha influencia con las posibilidades del gobierno federal de resolver temas como la inseguridad o de resolver temas como la corrupción. Y lo que pase en los congresos locales va y en los ayuntamientos, independientemente del gobierno del partido que logre pues la elección de gobernantes o representantes, va a tener que ver también con esto y con la implementación de programas sociales. Entonces, muchas veces pensamos digamos, como las fallas del gobierno federal en términos pues, de fallas de programación o de acción del mismo gobierno, pero no vemos que adentro de eso pues hay muchos disputas de poder al interior del gobierno y también de otros gobiernos locales respecto a estas agendas. Entonces, es importante, me parece, por eso, y tiene que ver con las posibilidades de generar alianzas, con los elementos programáticos de los partidos que se van a registrar, que en todo caso serán 10, si no mal recuerdo, y pues también con, pues a lo mejor el pragmatismo, que ya la alianza de PAN-PRD en el 2018 demostró que no es viable para la ciudadanía, pero parece que los dirigentes de los partidos políticos están sentados todavía en ese área, no reconocen. En ese sentido, tal vez sí tenga razón algunos de los gobernantes en decir si hay un cambio de paradigma en la ciudadanía, al menos en términos de esa discusión. Okay. ¿Alguien más? Sí, yo quisiera ahora sí que dejar algo muy en claro, ¿no? El partido político Encuentro Solidario efectivamente ha obtenido el registro ante el Instituto Nacional Electoral,
pero eso no significa que ya sea un partido constituido. Todavía no ha pasado la prueba de fuego, que es justamente la contienda electoral, porque todavía en la elección del 2021 va a tener que obtener al menos el 3% de la votación para entonces sí poder cantar victoria y decir ya soy un partido político. En términos legales, efectivamente, el partido ya cumplió con las asambleas que le requiere la ley, cumplió con el número de militantes que requiere la Ley General de Partidos Políticos para constituirse y pasó los procesos de auditoría del INE y demás, ¿no? Pero la parte más importante o la parte medular que da vida a un partido político, que le da legitimidad para permanecer y pertenecer a ese sistema político mexicano, todavía no la pasa. Y hay que estar muy pendientes, ¿no? Porque parte del análisis es que el partido Encuentro Solidario está formado por lo que en algún momento fue el partido Encuentro Social. El partido Encuentro Social se constituye en 2015 junto con Morena y junto con el Partido Libre de México. Y bueno, a final de cuentas, solamente Morena y Partido Encuentro Social obtienen el registro y lo garantizan en las elecciones. Pero en 2018, Partido Encuentro Social pierde ese registro a pesar de ir con la alianza ganadora en las elecciones, ¿no? Hay que recordar que era el PES, PT y Morena en coalición electoral y bueno, Morena arrasa definitivamente en las elecciones, pero a Encuentro Social los votos simplemente no le alcanzaron para conservar el registro. Por ahí incluso hicieron una maniobra jurídica en el tribunal, se fueron a impugnar las resoluciones del INE, donde decían, bueno, es que yo formé parte de la alianza que ganó la presidencia y que ganó la mayoría de las diputaciones, yo me merezco seguir siendo un partido político, ¿no? Obviamente no es así, la misma legislación es muy clara, hay que obtener en lo individual al menos el 3% de la votación, y Encuentro Social en 2018 no lo obtiene. Ahora, 2020, justamente a 2 años de que este gobierno ha implementado una serie de reformas que han sido para algunos escandalosas y para otros muy necesarias, el partido o lo que fue el Partido de Encuentro Social busca regresar ahora como Encuentro Solidario. Vamos, yo me permito ahí hacer la acotación, ¿no? Que incluso hasta el nombrecito pues le salió prácticamente igual. Entonces, habría que ver si en la elección del 6 de junio tienen la fuerza suficiente en lo individual para mantener el registro, ¿no? Porque fueron en alianza con Andrés Manuel López Obrador, que arrasa votos, eso todos lo sabemos, y no les bastó. Y ahora van a tener que ir solos. Andrés Manuel no está en la elección en este momento, no va a estar en la boleta, y muy seguramente desde las instituciones, en el marco de la legalidad, y desde los políticos y lo que él llama sus opositores, van a hacer hasta lo imposible para que no esté en los medios de comunicación. Entonces, este nuevo partido político tiene un reto grandísimo, o sea, es enorme y no creo que sea tan sencillo, ¿no? Además, habría que sumarle el desgaste que ya tuvo al momento de la conformación, porque durante su proceso de conformación, todos sus liderazgos se vieron afectados justamente por la presentación de los pastores evangélicos, ¿no? Que fue uno de los puntos a debatir en el Consejo General del INE sobre si merecían o no el registro, porque se atribuía o se creía que habían violado el Estado laico al momento de permitir la presencia de pastores evangélicos en sus asambleas constitutivas. Por ahí hubo un debate muy interesante. Pero también lo tuvo México Libre, o sea, no nada más fue Encuentro Social, sino también lo tuvo México Libre, ¿no? Lo tiene México Libre, y es aquí donde nace justamente el debate y la polémica, ¿no? ¿Por qué el criterio aplica de una forma para un partido y de una forma distinta para otro? Entonces, bueno, la lógica, al menos de las instituciones, es decir, bueno, efectivamente parece muy subjetivo, pero debemos encontrar una manera de objetivizarlo. ¿Y qué es eso? Pues contamos y nos damos cuenta de que en las asambleas de Encuentro Solidario hubo 15 pastores evangélicos y en las de México Libre solamente hubo 2. Entonces, es absurdo, ¿no? Y entra lo mismo también con los temas de la fiscalización, que fue otro de los puntos a debatir para negarle el registro a México Libre, pero ese mismo criterio debió de aplicar para Encuentro Solidario y no aplicó.
Entonces, pareciera ahí que el Consejo General se ve más sometido a presiones políticas que al estricto apego a la ley. Sin embargo, habría que ser realistas, ¿no? A final de cuentas, los criterios que tiene que emitir el INE pues tienen que ser imparciales, si no de lo contrario se tumban muy fácilmente en los tribunales. Y es algo que muy seguramente va a pasar en los próximos días cuando la Sala Superior atraiga este caso de México Libre y yo apuesto a que muy seguramente le permite el registro por lo débil del argumento respecto a la fiscalización. Y en este sentido, el artículo 9 de la Constitución es muy clara. Dice, reconoce el derecho libre de asociación y hay garantías en el diseño electoral para conformar partidos políticos. ¿Cuándo es que se deben de conformar o cada cuándo se conforman nuevos partidos políticos? Bueno, porque como dicen, tampoco es de chílame un y ya, ¿verdad? Entonces, hay ciertos lineamientos que se tienen que cumplir. Y en esto respecto a, está todavía esta dinámica en saber si se registra o no, o si solamente se registra uno. ¿Ustedes creen que en este partido político o este partido político que de alguna manera ya está del otro lado, hay verdaderos principios y valores que actualmente represente estos nuevos partidos o este nuevo partido político? O sea, estos verdaderos principios tienen de alguna manera sintonía con la ciudadanía. O sea, hay una verdadera oposición de este nuevo partido político. ¿Será un contrapeso? ¿Ustedes cómo ven? A ver, yo creo que sí. En el caso de Encuentro Solidario, yo creo que sí, porque es un partido cristiano y los cristianos traen una agenda desde hace un rato conservadora, que puede ser que no compartamos, pero traen una agenda y tienen derecho a estar representados. En ese sentido, yo creo que sí. ¿Por qué pierden el registro en el 2018? Pues porque fueron con Morena y eso hizo que una gran parte de su electorado girara hacia otro lado y prefirieran en todo caso otras opciones o simplemente abstenerse. Aunque propiamente el presidente no es necesariamente un liberal, pero digamos dentro del partido pues sí, hay feministas, hay liberales, hay el caso de Morena. Y eso causó un cisma dentro de Encuentro Social, porque tú comparas la elección de 2015 y en la Ciudad de México sacaron casi el 7%, es decir, la agenda para ellos sí en ese sentido fue importante. Sobre el tema de los requisitos de los partidos, quisiera nada más retomar esto. A mí me parece que hay una partidocracia y que no se ha querido reconocer. Cada vez es más difícil hacer un partido político, cada vez hay una mayor tendencia en el discurso a decir solo debe de haber dos partidos, uno de izquierda y uno de derecha, lo cual me parece que es una falacia de fondo, porque si todos pensáramos igual, o sea, hay que tener claro esto, mucha gente no lo sabe, pero la Constitución te dice que hay el recurso para los partidos políticos es algo así como, creo que es el 65% de la UMA, que es algo así como 60 pesos actualmente al año. Eso nos cuestan los partidos políticos más o menos, 60 pesos al año por persona. Pero también dentro de nuestra idea, de nuestra cultura, son a los que más culpamos, decimos que no se fiscalizan, lo cual es una falacia. Los partidos políticos son la entidad más fiscalizada de todas las entidades públicas que hay, la más fiscalizada, bueno, muchísimo más que las universidades y muchísimo más que otras. Entonces, ahí hay una idea del castigo a los partidos políticos, quitarles el recurso, que sean menos, todas estas acciones que despolitizan, cuando debería ser al revés. Creo que en esta ocasión el Consejo General del INE hizo todo lo contrario, no promovió la democracia, al contrario, fue más estricto con las reglas. Oye, es que también, dicen, el financiamiento. Es muy difícil hacer un partido político. La única forma que tú puedes hacer un partido político es que tú pertenezcas a la clase política. Los partidos políticos, las reglas para hacer partido político solo son para que los propios políticos hagan un partido político. A las feministas en la Ciudad de México les costó mucho trabajo ahorita poder echar a andar su partido político, que es el único partido que va a haber en la Ciudad de México o de los locales. Entonces, en el escenario que teníamos originalmente iba a haber 16 partidos políticos en la Ciudad de México, entre los nacionales y los locales, y terminamos teniendo solamente 2 partidos más. De los 7 que ya había, 2 partidos más. Le tiran el registro a todos los demás. En el caso de los partidos, por ejemplo, los partidos de asociación sindicalista, que es Redes Sociales Progresistas, que es el del Bester, el otro partido que era el Panal 2, que era la otra parte del sindicato,
y el partido de Fuerza Social, que es el partido de Pedro Aces y todo este sector sindicalista. Ese es el argumento, que no se pueden asociar por ser sindicalizados. Caray, pues tendríamos que revisar todos los partidos socialdemócratas de Europa, cómo se conformaron, o cómo se conformó el Partido del Trabajo en Brasil. Es decir, sí están, sí hay una idea, desde mi punto de vista, la regla la ponen los partidos, de que cada vez sea más difícil hacer partidos políticos, y eso, pues a quien beneficie es a ellos. Desde mi punto de vista, debería de haber todos los partidos políticos posibles. La ley es muy clara. Tú le puedes dar, el financiamiento va a ser el mismo, ya sea para 2 partidos o para 100 partidos. La ley es muy clara. No tendría por qué haber problema, pero esta idea de que solamente debe haber partido de izquierda y de derecha porque somos anglofílicos y creemos que solamente debe de haber de republicanos y demócratas, pues no pensamos igual, aquí lo vemos. Creo que, Héctor, en ese sentido, quisiera comentarles algunos datos. Aquellas organizaciones que notificaron su intención de participar en este proceso fueron 106. Las notificaciones procedentes fueron 89, es decir, y solamente solicitudes de registro fueron 7, ¿no? Y esos 7 fueron, pues, Encuentro Solidario, que es Partido Encuentro Social, el segundo fue Grupo Social Promotor de México, el tercero fue Redes Sociales Tienes toda la razón, que es cierto, desde mi punto de vista, no sé, Jesús, se tendría que flexibilizar a lo mejor estos lineamientos, y entiendo por qué también en algunos momentos son poco flexibles, justamente por esto que tú comentas. Y en ese sentido, pues claro que es súper complicado en este momento, o sea, lo vemos de todos los registros que se hicieron, pues solamente en este momento uno es el que pudiera concluir esta recta final, y en ese sentido va la siguiente pregunta. ¿Cuál sería entonces el papel de este nuevo partido político o de estos nuevos partidos políticos, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel local, además de promover esta participación ciudadana, etcétera, de ocupar cargos de elección popular? O sea, ¿cuál tendría que ser el rol en esta coyuntura política, social, económica y sobre todo de salud que estamos viviendo? Es que yo creo que más que cuál tendría que ser el rol, o sea, podríamos pensar en cuál podría ser su rol. Este partido, bueno, este partido en su versión anterior, pues sí, en la coalición, en algún estado del sureste de México, pues hizo una estrategia bastante interesante. Como tenían que definirse las diputaciones locales, pues para la coalición, y en ese estado de la República, donde yo he hecho trabajo comunitario por varios años, por eso me enteré, lo que sucedió es que la gente de Morena estaba muy dividida, porque estaba buscando, pues, o sea, como los grupos de poder, pues poderse posicionar. Y pues Encuentro Social lo que hizo es no pelearse con nadie, llegaron directo a las asambleas, ganaron por mayoriteo, o sea, ellos sí lograron votos de unidad, Morena no logró votos de unidad, y entonces se posicionaron. Y ellos tienen un grupo interesante, un grupo fuerte en la gubernatura local. Entonces, hace rato yo hablaba de pragmatismo, y me parece que ese es el tema. O sea, van a tratar, bueno, los grupos políticos están tratando de posicionar sus agendas particulares independientemente de lo que represente o no para los ciudadanos. Pero, por otro lado, también hay que pensar, justo en el sureste mexicano hay un crecimiento de las iglesias protestantes. Entonces, ese arraigo, digamos, esa representatividad, aunque a nivel nacional no nos parezca todavía relevante, en el sureste mexicano sí se está dando. Y ese crecimiento de las iglesias protestantes está acompañado de la desmovilización de las poblaciones que históricamente habían pues estado organizadas en términos comunitarios
para hacer pues defensa de sus derechos, de su territorio, de la educación, de cosas así. Entonces, en medio de esta pandemia, en medio de esta coyuntura electoral, donde aparentemente lo que estamos, o bueno, de este proceso de gobierno y electoral, donde aparentemente estamos buscando, o se está buscando, una mayor politización y el arraigo, digamos, de la democracia en los ciudadanos, que ese pues, fue un poco el discurso de Morena. Pues lo que está sucediendo es que también está tomando fuerza un grupo que promueve lo contrario y van en un camino paralelo. Y por otro lado, tenemos también, en algún momento trabajé en consultoría política para otro partido, aparentemente, o bueno, supuestamente de izquierda, y llegué yo a un municipio y pues estábamos viendo los términos pues de cómo se iba a hacer el trabajo territorial ahí. Y la primer pregunta que me hicieron en ese municipio, ¿y cuánto nos van a dar? Oye, pero pues es trabajo político. Sí, pero pues eso representa dinero. Aquí eso representa dinero. Y los valores y los principios del partido, no me digas, eso representa dinero. Y sí, en efecto, representa dinero, pues porque hay que invitar a comer a la gente, pues, o sea, porque el trabajo territorial implica interacciones con las personas que cuestan, incluso moverse de una colonia a otra, en municipios muy grandes cuesta, o en municipios poco comunicados, ¿no? Y eso, En ese sentido, quisiera rescatar un poco el comentario de Isidro y de Héctor, las complicaciones que se tienen los partidos políticos nacionales y locales respecto al financiamiento, ¿no? Comentábamos un poco toda la parte del financiamiento. Pero por la trágica historia que tiene nuestro país, de un partido hegemónico de 70 años en el poder, que manipuló los recursos. Entonces, pues vamos a retomar esta mesa de debate para ya que los invitados den sus comentarios finales. Y perdón, Luis, que te haya interrumpido abruptamente, pero estábamos platicando y yo les preguntaba más bien que en este contexto de la creación o el registro de estos dos partidos políticos o de este partido político nacional, evidentemente hay una serie de dinámicas y sobre todo el contexto que se está viviendo en el país. Les preguntaba yo a los compañeros que ¿cómo es que debemos de construir una democracia desde esta construcción colectiva? ¿Cómo se reinventa la democracia en el ejercicio de la vida pública en la pandemia? Porque lo hemos visto y me parece, espero y no equivocarme, que ahora más que nunca se ha vivido o hay presencia de descalificaciones, de posturas contrarias, y me atrevería a decir que hay una intolerancia respecto al otro que piensa diferente a mí. Es decir, si no piensas igual que a mí, igual que yo, bye, ¿no? O sea, creo que en ese sentido tiene que haber una tolerancia respecto a mi forma de pensar o estas ideologías, y creo que Héctor hablaba un poco sobre eso. Entonces, ¿cómo podemos construir justamente esta democracia? Luis nos decía que estamos en este paso, que todavía no logramos en México esta democracia, pero platícanos, Luis, un poco qué es lo que nos estabas diciendo respecto a estas preguntas que yo les hacía. Bueno, básicamente para retomar un poco lo que yo les decía, México está viviendo precisamente una crisis democrática o de una crisis precisamente de consolidación de la democracia, pero que no es aislada, es un tema que se está ocurriendo o está ocurriendo en todo el mundo y lo estamos viviendo actualmente producto de el surgimiento de nuevas formas de comunicación institucional o comunicación política digital. Porque básicamente estas nuevas dinámicas han permitido precisamente la creación o la llegada de nuevos líderes, los denominados líderes outsiders, los líderes antisistema. Aquellos que no están de acuerdo con la forma en cómo se venía constituyendo o la forma en cómo se estaba haciendo, digamos, el sistema o las reglas, pues han empezado a llegar a la vía electoral o por la vía electoral han llegado a puestos de representación popular.
Y esto ha llevado a que diferentes teóricos de la democracia, Morlino, el propio Sartori en su momento, Levinsky, que habla de la muerte de las democracias, pues se esté cuestionando precisamente que si la democracia sea la forma más correcta o la vía para llegar al poder. Y en ese sentido, pues México está en eso, porque precisamente estamos transitando en una democracia, en una consolidación democrática en la cual llega un partido distinto al poder, pero que ese partido empieza a hacer o cambiar la dinámica de hacer política. Y esto lógicamente es como pegarle en el panal de abejas, un escobazo al panal de abejas. Lógicamente, pues un proceso de cambio conlleva a crispación, y la crispación se traduce como polarización. Al haber más polarización, pues lógicamente hay mayor encono, y por lo tanto también se agudiza el espectro político. Se pasa del espectro político de derecha a izquierda a posiciones radicales de ultraderecha y por supuesto de ultraizquierda. En ese sentido, pues también llegan partidos de ese estilo, y esto nos va a llevar precisamente a fenómenos que han vivido países ya más desarrollados democráticamente, como lo que está viviendo actualmente Brasil, como lo que está viviendo en su momento también España, como lo que está viviendo Francia, como lo está viviendo también Alemania, y pues no se diga en Estados Unidos, que estos líderes outsider pues accedan al poder y que desde el poder pues instauren una visión distinta de la política, pero que esa visión distinta pues básicamente no permita la opinión de los demás. ¿Alguien más? Yo creo que hay otra cosa que habría que considerar. O sea, en este escenario que plantea Luis hay una línea que se está extendiendo que tiene que ver con formas cada vez más participativas, y que lamentablemente los partidos políticos en México no necesariamente lo están reconociendo así. Estoy pensando en los gobiernos comunitarios en Cherán, en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero mismo, en Ayutla, donde hay organización por parte de los habitantes, donde son los habitantes los que definen el programa de gobierno, no los especialistas, y donde son los habitantes los que deciden el ejercicio de los recursos. Y en esa lógica son formas cada vez, digamos, de mayor apropiación de la discusión política, no necesariamente con elementos técnicos para poder discernir, pero con elementos de experiencia que permiten discernir bien, mal, lo que sea, ¿no? Isidro, perdón que te interrumpa, Luis Ángel tiene que retirarse. Muchísimas gracias, Luis, por estar en este programa, por haber aceptado la invitación, y espero que no sea la última vez que compartes este espacio con todos nosotros. Así es que, pues bueno, te damos la despedida y bueno, seguimos con el programa y bueno, pues muchas gracias, Luis. No, al contrario, un gusto y todo un honor estar con ustedes. Que tengan muy buena noche. Un abrazo a todos. Sí, Isidro, ¿nos comentabas? Sí, entonces estas formas participativas, yo creo que Morena en algún sentido intentó acercarse a ello en 2018. No sé si en todos los estados, no sé si en todos los territorios, pero algo propició, aunque también tendríamos que pensar qué tanto conviven formas pues anquilosadas de la política en todos los partidos, los que han sido oposición, los que han sido gobierno. Y en esa lógica me parece que también, con las preguntas que hacías al inicio de las normas, digamos, y las normas no escritas, la normatividad tendría que apegarse cada vez más a formas participativas. No necesariamente, o sea, bueno, en esta lógica también, pero no necesariamente eso significa una apuesta por la flexibilización en la fiscalización de recursos, de actividades y demás. O sea, sí hay presupuesto en los partidos para hacer capacitación política, por ejemplo. Pero es casi lo que menos se hace, y pues también hay dentro, con toda la fiscalización, pues también hay mucho desvío, ¿no?
Y por otro lado, no es solo el uso de recursos en lo que tendrían los ciudadanos que fijarse o que estar pendientes a la hora de qué hacer de un partido. O sea, hay discurso, hay programa, hay acciones que se impulsan y que eso no necesariamente se discute. Entonces, el esquema, te doy mi voto como un premio o un castigo por tu actividad, me parece que ya está muy corto. Y en ese sentido las instituciones tendrían que reformarse para poder acompañar este fortalecimiento, si es que se puede apostar a ello, de la democracia en este país. Por lo otro, sí, es apelar o sea, quedarnos en el mismo esquema, seguir dificultando la participación ciudadana y pues que entonces los partidos políticos se queden con esta idea de Gaetano Mosca, de la clase política por sí. Y entonces, pues ahí no tendrá que pasar otra cosa, ¿no? O sea, la oportunidad que tenemos con este cambio de gobierno, nos guste o no, pues es una reinserción de la política, ¿no? Hay que pensarlo. Héctor, Jesús. Bueno, yo creo que sí hace rato de lo que estábamos hablando del tema de los partidos, para que nos demos una idea, hacer un partido político mínimo, así, sin corrupción, te va a costar 10 millones de pesos, sin corrupción. ¿Y con corrupción? Con corrupción pues, se puede disparar y puede costar 70, 100 millones de pesos, dependiendo. O sea, ¿se eleva más la corrupción? Sí, porque necesitas... Es que, a ver, las reglas del partido es, en un año tú tienes que hacer un partido nacional, y para hacer eso, pues necesitas una gran movilización. Voy a poner un ejemplo. Con unas reglas más fáciles, el Frente Democrático Nacional, en 1988, no pudo hacer el PRD. Tuvo el PMS que dejar el registro para que se hiciera el PRD. Es decir, con toda la fuerza que traía Cárdenas, los expriistas y eso, en 1988-89 no pudieron hacer el PRD. Así ha habido muchos partidos que vienen de otro lado. Simplemente Calderón fue el expresidente de México. O sea, mínimo, sin corrupción, mínimo debe haber, ¿qué te gusta? 10 gobernadores que le deben favores, mínimo. Entonces, es muy difícil hacer un partido. O sea, y entonces hay muy poco tiempo, tienes solamente 8 meses más o menos para hacer, digamos, siendo optimistas, un año para hacer el partido entre afiliación y asambleas. ¿Y qué es lo que recurren todos? Pues a la corrupción. Y entonces, para hacer las asambleas, lo que hacen es repartir despensas, se reparten despensas, afilias a las bases, afilias a los que ya tienes en ciertos programas sociales, acuerdas con gobernadores, acuerdas con presidentes municipales, con diputados. Por eso digo, es un engaño como tal. O sea, si lo analizamos así, yo no estoy por el tema de que se flexibilice la fiscalización. No, me parece correcta. Lo que creo es que como están las cosas, como están las reglas, no hay de otra. Y luego no solo eso, sino que, vamos a poner un ejemplo, en 2020 haces partido y ya en 4 meses, 5 meses ya están en campaña. Es decir, no tuviste tiempo de construir partido, simplemente te metes a la lógica electoral y entonces ahí sí ya, como decía Jesús, si ya la libras, si ya pasas la frontera, la aduana del 3%, entonces sí, ya puedes hacer partido, ahora sí, pero tienes 2 años, porque el tercero viene otro. Yo creo que esa parte tendría que flexibilizar. Y la otra, solamente cada 6 años. O sea, ¿por qué cada 6 años? O sea, es que es muy difícil. En 6 años pasan muchas cosas. Simplemente en 1, todo lo que no ha pasado. Ahora en 6. Creo que la ley es, te registras después al siguiente año que fueron las elecciones de presidencia, ¿no? La presidencia, entonces, eso hace que no... o sea, es que no hay chance. O sea, si nosotros aquí, por ejemplo, si fuéramos ambientalistas, si fuéramos pro derechos animales, pro derechos LGBT, feministas, todas las tendencias que hay ahora, como nos estamos organizando, los que andan en los ciclistas urbanos, todas las tendencias. Si quisieras organizarte, no tienes posibilidades. Tienes muy poco tiempo, tienes muy poco margen de acción, y entonces, por eso digo, es que cuando hablamos de los nuevos partidos, todos los partidos que se registraron a nivel nacional, todos los que pasaron la primera etapa, o los que, digamos, llegaron a la recta final,
todos. Uno era de Manuel Espino, eran 2 del Sindicato de Maestros, otro era de Pedro Aces, que es senador suplente de Morena y es líder sindicalista, otro era el de un expresidente de México, otro, en fin, todos los partidos, el PES, todos los partidos tienen una raíz política. No hay partidos que sobrevivan así de propiamente de ciudadanos. Creo que el último que logró eso fue Democracia Social, y tampoco precisamente porque tenían a Gilberto Rincón Gallardo, que era fundador del PRD. Conclusión, yo creo que, y las ciudadanas, bueno, las candidaturas ciudadanas ni pensarlo, porque es todavía más difícil, ¿no? Eso es todavía más difícil. Jesús. Ahí está. Sí, concuerdo completamente con Héctor. Digo, hay países donde lo único que necesitas es juntarte con tus vecinos y ir a la autoridad competente y decir, ¿sabes qué? Yo soy el partido político X, ¿no? Y hasta ahí, punto. No hay ningún otro requisito, ¿no? Entiendo yo un tanto la lógica de las instituciones de cerrar el sistema en ese sentido. El sistema no es perfecto, en eso todos estamos de acuerdo, pero es lo que tenemos en este momento. Si quisiéramos reinventar este sistema o si quisiéramos tener algo diferente, creo yo que lo que tendríamos que hacer como ciudadanos es involucrarnos. Porque si no nos involucramos en otra forma de organización o incluso en esta forma de organización imperfecta, no vamos a corregir absolutamente nada. Decía Isidro, ¿no? Y comentaba sobre los gobiernos comunitarios y demás. Justamente estas formas de gobierno que se dan principalmente en el sureste de nuestro país nacen porque los ciudadanos, los habitantes de esas zonas deciden involucrarse ante la falta de atención por parte del sistema. Entonces, si nosotros como ciudadanos queremos reinventar nuestro modelo democrático o queremos perfeccionar nuestro sistema de partidos, lo que tenemos que hacer es involucrarnos. Eso es lo principal, ¿no? Además, también habría que pensar en la cuestión de la rendición de cuentas. ¿Qué tanto estamos exigiendo a los partidos políticos y a los gobernantes o representantes que emanan de los mismos el cumplimiento de los programas que presentan en campaña? Porque sí, es algo histórico, yo creo que yo no tengo muchos años, pero toda mi vida lo he escuchado, que el diputado va y pide el voto y jamás regresa. Así de simple. Pero también como ciudadanos creo yo que tenemos una responsabilidad, porque la democracia no implica solamente que el gobernante esté en contacto con nosotros, sino que también implica una responsabilidad por parte del ciudadano. No puede haber democracia o no podríamos hablar de democracia si no tenemos ciudadanos interesados. Podríamos tenerlo nominalmente, pero creo que es algo que nos está faltando en este momento. Hay un despertar, coincido también con Isidro y con Héctor en ese punto, pero creo yo que no es suficiente porque todavía estamos enfrascados en ¿estás conmigo o estás contra mí? Y no es así. Realmente la democracia, en términos teóricos e ideales, pues es un modelo plural en donde cabemos todos y donde caben todas las opiniones. Incluso caben las opiniones que pretenden limitar la opinión de los demás. O sea, así de abierta es la democracia, ¿no? Y el problema, justamente como le decía Luis, es que una vez que alguien que considera que las opiniones de los demás no cuentan, llegan al poder, pues pretende menoscabarlo. Pero si queremos evitar eso, creo yo que en México, al ser una democracia todavía bastante joven, corremos menos riesgos de caer en ese punto, pero si queremos evitarlo de cualquier forma, es justamente a través de la participación. Si te toca ser funcionario de casilla, hay que ser funcionario de casilla. Si te invitaron del partido X a ser representante de la casilla del partido, acepta la invitación. Si vas a ir a votar, ve a votar, no importa, anula tu voto o vota por el menos malo, que ha sido la lógica en los últimos 25, 30 años, pero hay que involucrarse. Si no, definitivamente esa discusión se va a volver eterna y mis hijos y mis nietos van a seguir tratando de lo mismo, ¿no? Pues yo les agradezco mucho a Jesús, le agradezco mucho a Héctor, a Isidro, a Luis que se tuvo que despedir antes, sus opiniones en la sección Controversias, los otros diálogos,
y justamente Jesús retomó algunos comentarios que vamos a platicar el día sábado, que también los invito a sintonizarnos a las 11 de la mañana, que justamente hablaremos sobre los retos de los ciudadanos frente a las campañas políticas, información y cultura política, respecto a qué nos depara a nosotros, qué tenemos que hacer, los ciudadanos estamos preparados o no estamos preparados frente a estas elecciones 2020-2021. Entonces, yo los invito a vernos este próximo sábado, 12 de septiembre, y Héctor, Isidro, no sé, algo que quisieran comentar, Jesús, para finalizar esto. Yo les agradezco mucho a todos aquellos que tuvieron la oportunidad de vernos y escucharnos a través de su programa Voz en Alto Radio, y bueno, de verdad saludo con mucho gusto a todos aquellos que también nos mandaron sus comentarios. No los pudimos leer todos, pero bueno, muchas gracias por escribir, por comentar y por estar pendientes de este programa. Héctor, Isidro, Jesús, si quieren despedirse, adelante, este es su espacio. Bueno, pues agradecer la invitación. Yo concluiría diciendo que yo en lo personal sí creo que los partidos políticos es una gran forma de organizarnos como sociedad. No importa tu ideología, no necesariamente. Yo en lo personal siempre, desde hace mucho he pensado que todos los partidos deberían de existir, y si acaso con recursos, o al menos con el 1%, y si acaso para que te den prerrogativa tendrías que representar más del 3%. Creo que la diversidad ayuda, y el partido político en sí ayuda a que si gobierna mal, lo puedas castigar. El problema con el tema del independiente es que si gobierna mal, pues ya no tienes a quién cobrarle esa factura política. Esa es la razón por la que yo creo que me gustan más los partidos, pero también creo que no debe haber un monopolio, y creo que sí debe de haber candidaturas ciudadanas, porque también le dan una diversidad especial. Es todo. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Ya, yo solo la acotación, esos ciudadanos que se involucraron en el sureste para tener gobiernos comunitarios lo hicieron sin dinero, sin recursos lo hacen, entonces, y en muchos casos. Entonces yo creo que son formas que tenemos que aprender. Yo no discuto con los partidos, yo los defiendo, creo que es una forma muy importante. Creo que la pluralidad es importante, pero también creo que, como decía Jesús, es importante sobre todo la participación ciudadana en todos los niveles, en todos los sentidos y con todas las inquietudes posibles. Pues gracias, Mari, y gracias, Javo, por el espacio y